Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün unen sus corazones para una causa que conmueve al mundo de la farándula. La noticia que sacudió las redes sociales esta semana es una que no dejará indiferente a nadie. Engin Akyurek, uno de los actores más queridos y admirados de Turquía, conocido por su talento y su sensibilidad, ha dado un paso que ha dejado a todos sin palabras. Acompañado por su colega y amiga cercana, la bellísima Tuba Büyüküstün, Engin ha inaugurado una organización benéfica dedicada a brindar ayuda a niños en situación de vulnerabilidad. Y no solo fue una inauguración común. Fue un momento cargado de emoción, sinceridad y lágrimas que han tocado los corazones de miles de personas. Durante la ceremonia de presentación, Engin no pudo contener las lágrimas al hablar de este proyecto que, según sus propias palabras, es lo más importante que he hecho en toda mi vida. Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, el actor declaró: "Nunca me había sentido tan orgulloso. Esto va mucho más allá de cualquier premio o reconocimiento que haya recibido. Ver las sonrisas de estos niños es el verdadero éxito". La organización, llamada Corazones Valientes, tiene como objetivo proporcionar asistencia médica, educativa y emocional a niños que viven en condiciones extremadamente difíciles. La idea nació hace más de un año, según comentó Engin, durante una conversación informal con Tuba mientras ambos participaban en un evento solidario. Hablábamos de lo afortunados que somos y de la responsabilidad que eso conlleva. Ahí supimos que teníamos que hacer algo concreto, explicó Tuba durante el acto. Tuba, que ha sido una firme defensora de los derechos infantiles durante toda su carrera, también tuvo palabras llenas de emoción y compromiso. No se trata solo de ayudar, se trata de estar presentes, de acompañar, de escuchar. Estos niños no solo necesitan cosas materiales, necesitan amor y esperanza. Y eso es lo que queremos darles. El evento, realizado en Estambul, contó con la presencia de varias celebridades y medios de comunicación, pero lo que verdaderamente acaparó todas las miradas fue la conexión emocional entre Engin, Tuba y los niños beneficiados por la fundación. En uno de los momentos más emotivos, una niña llamada Elif se acercó a Engin y le entregó un dibujo con la frase "Gracias por no olvidarte de nosotros". Engin se arrodilló, la abrazó y, visiblemente emocionado, le dijo: "Nunca los olvidaré. Este lugar siempre será suyo". El impacto de esta acción se ha sentido en todo el país. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo y admiración hacia los dos actores. Engin y Tuba nos han demostrado que la fama puede ser un puente hacia el bien, escribió una usuaria en Twitter. Otra comentó: "Lloro con solo verlos. Son un ejemplo para todos". Y la ola de solidaridad no se detuvo allí. Tras la ceremonia de inauguración, cientos de personas comenzaron a contactar a la Fundación Corazones Valientes para ofrecer su ayuda como voluntarios o realizar donaciones. La página web colapsó por unas horas debido al elevado número de visitas, algo que Engin comentó con una sonrisa en una entrevista posterior: "Jamás imaginamos esta respuesta. Sabíamos que a la gente le importaba, pero esto ha superado todo lo que soñamos". Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia, y programas de televisión, periódicos y revistas dedicaron especiales a la iniciativa. Se difundieron imágenes de los niños sonriendo, de los talleres de arte y música que ya comenzaron a funcionar, y de los primeros pasos de un proyecto que promete cambiar vidas. Muchos analistas del mundo del espectáculo señalaron que esto marca un antes y un después en la carrera de ambos actores, no por los premios que hayan ganado, sino por el legado humano que están construyendo. Además, Tuba y Engin anunciaron que esta fundación no se limitará a Estambul. En sus palabras, esto es solo el inicio. Queremos llegar a cada rincón de Turquía, y luego, ¿por qué no, más allá?, afirmó Tuba.
Ya están en conversaciones con organizaciones internacionales para formar alianzas que permitan ampliar el alcance de su labor. Según explicaron, el plan a mediano plazo incluye abrir centros de apoyo en al menos 5 ciudades más durante el próximo año. Los niños son el corazón del proyecto, y cada una de sus historias ha conmovido profundamente a quienes las escuchan. Como la de Mehmet, un niño de 10 años que perdió a su familia en un terremoto y que ahora, gracias a la fundación, ha podido recibir apoyo psicológico y regresar a la escuela. O la de Zeynep, de solo 7 años, que canta canciones de esperanza en los talleres musicales y dice que quiere ser actriz como Tuba cuando crezca. Ella me dio un abrazo y me dijo que puedo lograr todo lo que quiera, cuenta Zeynep con una sonrisa tímida. El testimonio de los padres también ha sido revelador. Muchos de ellos expresan que habían perdido toda esperanza antes de conocer Corazones Valientes. Un padre relató entre lágrimas: pensé que mi hijo no volvería a reír. Hoy lo escuché cantar por primera vez en meses. No hay palabras para agradecer eso. Por supuesto, el camino no será fácil. Tanto Engin como Tuba lo saben. En su discurso de clausura del evento, Engin fue claro: este es un compromiso de por vida. No basta con empezar, hay que mantenerse firme. Y lo haremos. Para ello, contarán con un equipo de profesionales dedicados, así como con una comunidad cada vez más involucrada y entusiasta. La iniciativa ha inspirado también a otros artistas y figuras públicas. Algunos ya se han comprometido a colaborar, donando tiempo, recursos o usando su plataforma para visibilizar la causa. Incluso se rumorea que varios conciertos y eventos benéficos están en preparación, con la participación de músicos reconocidos a nivel nacional e internacional. Lo más poderoso de todo esto, sin embargo, es el mensaje que deja: la fama y la influencia pueden ser herramientas transformadoras cuando se usan con propósito. Engin y Tuba no solo han tocado el corazón de miles, han demostrado con hechos que el arte y la empatía pueden ir de la mano para generar un cambio real. Y mientras el sol caía sobre Estambul esa noche, con los últimos aplausos aún resonando y las luces apagándose poco a poco, quedó en el aire una promesa compartida: que la esperanza, como los corazones valientes, siempre encontrará un camino. Esta historia nos recuerda que la verdadera grandeza no está en los escenarios ni en las alfombras rojas, sino en las acciones que cambian vidas. Y Engin Akyurek, con el apoyo incondicional de Tuba Büyüküstün, nos lo ha demostrado con hechos. No se vayan sin suscribirse al canal y dejarnos su opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensan de este gesto tan noble de Engin y Tuba. Hasta el próximo video.